Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este informativo, un informativo comentado por Jorge ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Netanyahu quiere duplicar la población israelí en los altos del Golán. La cobertura de la BBC sobre Siria genera indignación. Netanyahu se ve forzado a cambiar al embajador de Israel en España. Paraguay inaugura su embajada en Jerusalén. Israel cierra su embajada en Irlanda mientras pone fecha a la apertura de la de Moldavia. Estos son los temas del informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Comenzamos. El gabinete del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aprobó un plan para ampliar sus asentamientos en los altos del Golán, el territorio cercano a la frontera con Siria, y afirmó que las amenazas del país árabe persisten a pesar del cambio de régimen y la subida al poder de los islamistas de la Organización para la Liberación del Levante, quienes por el momento no se han mostrado demasiado belicistas con el país vecino. Fortalecer el Golán es fortalecer el Estado de Israel y es especialmente importante en este momento. Seguiremos aferrándonos a él, haremos que florezca y nos asentaremos en él, dijo el primer ministro israelí en un comunicado. Por ello, el gobierno aprobó por unanimidad un plan de más de unos 11 millones de dólares para fomentar el crecimiento demográfico en la zona. La caída súbita de Bashar al-Assad, histórico aliado de Irán y Rusia en la región, ha cambiado por completo el juego político de Oriente Medio y ha dado espacio a Israel para lanzar una ofensiva en el oeste de Siria, en la frontera con Líbano, donde sus tropas permanecerán, como mínimo, hasta que termine el invierno, según los portavoces del ejército. Los riesgos inmediatos para el país no han desaparecido y los últimos acontecimientos en Siria aumentan la fuerza de la amenaza, a pesar de la imagen moderada que los líderes rebeldes dicen presentar, dijo el ministro de Defensa Israel Katz. Bueno, la noticia está bastante clara, pero lo que quería comentar es cómo se ha relatado esto mismo en algunas agencias de noticias. Es como da la impresión de que Israel ahora va a atravesar la frontera y establecer nuevas colonias en el territorio sirio. Y no es así. Estamos hablando que dentro del territorio de Israel, dentro de la frontera de Israel, pero en la zona más cercana a la frontera, en la zona de los Altos del Golán, pues Israel va a reforzar la creación no la creación de asentamientos, sino reforzar la presencia de la cantidad de gente que puede estar en un asentamiento. Si uno mira las cantidades, verán que estamos hablando de 11 millones de dólares, que para un particular es mucho dinero, pero si estamos hablando de crear barrios o casas o calles para que habite gente, pues tampoco son cantidades demasiado grandes ni llamativas, todo lo contrario. De todas maneras, esta es una decisión que se toma justamente pensando en Siria como que este cambio va a ser positivo, que no va a estar la población amenazada en la misma medida que lo ha estado hasta ahora, y por eso se atreven también a llevar a más gente a vivir a esa zona, ¿no? Así que a pesar de que algunos medios intentan presentar este plan como un plan de colonización de Israel, imperialismo y todo esto, pues es todo lo contrario, es una especie de voto de confianza, a pesar de que lo digan con la boca pequeña, para el nuevo gobierno de Siria, pensando de que a pesar de que es un grupo terrorista básicamente, etcétera, etcétera, pues se va a poder llegar a vivir en esa zona con tranquilidad durante tiempo, no sabemos cuánto y cuánto va a durar esta, ilusión de una Siria pacificada. La periodista de la BBC destinada en Siria, Liz Doucet, ha despertado la ira tras decir en su emisión: judíos, musulmanes, cristianos, todos están aquí y quieren creer que tienen un espacio ahora que Siria se embarca en este nuevo capítulo. En un informe en vivo desde Damasco, la corresponsal internacional jefe de la BBC sugirió que los judíos en Siria querrían regresar a Siria para vivir junto a vecinos musulmanes y cristianos con estas palabras:
Este es uno de los países más diversos en el Medio Oriente, con múltiples sectas cristianas y musulmanas, y se puede ver aquí en la Ciudad Vieja todos los diferentes barrios, judíos, musulmanes, cristianos, todos están aquí y quieren creer que tienen un espacio ahora que Siria se embarca en este nuevo capítulo. Estos comentarios han sido ampliamente ridiculizados y funcionarios judíos señalaron que Siria es el hogar de aproximadamente 3 judíos, luego de una campaña de limpieza étnica en el Estado árabe. La portavoz oficial de la Embajada de Israel en el Reino Unido, Orly Goldsmith, señaló: en la década de 1940, la comunidad judía de Siria contaba con 40.000 miembros. Hoy en día se estima que solo quedan 3. Buena suerte para encontrar un judío en Siria para una entrevista. El director de Asuntos Públicos de la Junta de Diputados, Daniel Sugarman, se hizo eco de sus comentarios. Puede que encuentres un barrio judío en Damasco, sin embargo, no encontrarás judíos para entrevistar. Después de una horrible represión estatal, que comenzó mucho antes del régimen de Assad, el número de judíos allí ahora es de 3. Y añadió: la limpieza étnica de los judíos de las tierras árabes es algo que todos los teóricos poscoloniales de todo el mundo ignorarán, negarán o minimizarán. Los comentarios de Doucet se producen después de que el editor internacional de la BBC, Jeremy Bowen, sugiriera en un boletín de noticias que Israel quería que el dictador derrocado permaneciera en el poder. Bueno, aquí hay un contrasentido total, es decir, por un lado esta expresión americana del wishful thinking, es decir, el pensamiento desiderativo, es decir, que el pensar que ojalá sea así se convierta en una realidad, y está muy, muy lejos de la realidad del hecho de que Siria quiere que sus judíos vuelvan, o que los judíos que vivieron en Siria tienen la más mínima intención de volver allí, porque primero, todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar en ese país, pero lo que está claro es que a través de esas palabras de esta corresponsal internacional jefe de la BBC, da la impresión como que los sirios querían mucho a sus judíos. Y no sé, puede ser que en el siglo XVII o en alguna época muy concreta pues vivieran en tolerancia, no una convivencia magistral, sino que los sirios toleraran la presencia de judíos. Pero esto no es así desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX. Los judíos que vivían en Siria han sufrido acosos y persecuciones, y especialmente cuando estalló la guerra de la independencia de Israel, se vieron obligados a salir en masa. Algunos están en Israel, otros se fueron a Estados Unidos, a Argentina, en cualquier lugar del mundo se los puede encontrar, pero no en esta Siria que proclama que ha sido y es un paraíso de las 3 culturas, nada más lejos de la realidad. Se asemeja un poquito esto de alguna manera al caso español, con esto de cuando se habla de la convivencia, la tolerancia de las 3 culturas, de los barrios judíos de las ciudades. Bueno, son barrios judíos donde vivieron los judíos, pero de donde fueron expulsados los judíos. Es decir, que no se tergiverse y no se malentienda lo que ha sido la historia. La historia de Siria respecto a sus judíos ha sido de limpieza étnica. Y esto no se reconoce. Tampoco es que Israel esté haciendo campaña todos los días, pero sí que hay un día, creo que es el 28 de noviembre o 29 de noviembre, en que es el Día de los Refugiados Judíos de los países árabes. Que justamente se ha elegido esta fecha, el 29 de noviembre, porque es el día en que en 1947 las Naciones Unidas votaron la moción de partición, es decir, de alguna manera la posibilidad de creación de un Estado judío y que fuera un hogar para esta gente. Es más, durante la Guerra de Independencia, que se ha convertido en una especie de mito fundacional
de los palestinos como desterrados, pues los palestinos que huyeron de sus hogares no fueron por amenazas de los israelíes, sino por recomendaciones del mufti de Jerusalén desde una radio en Egipto. Y era una cantidad de unos 750.000. En cambio, los judíos que se vieron obligados a salir de varios países árabes, no solamente es el caso de Siria, también es muy notorio el caso de Irak y de Yemen, que se tuvo que organizar una especie de expedición o éxodo a través de aviones a los que se quitaban los asientos para que entrara más gente y pudieran salir antes de que fueran asesinados. Así que bueno, todo esto nos viene a recordar algo que se ha tergiversado tanto que parece como que esto no ha existido. Los verdaderos refugiados, o por lo menos la mayoría de los refugiados de esta independencia de Israel, fueron los judíos de los países árabes. En cambio, los palestinos fueron una cantidad más pequeña y lo hicieron en su mayoría, no digo que en todos los casos, pero en su mayoría lo hicieron voluntariamente porque el mufti desde la radio en Egipto, como digo, proclamaba: salgan de sus casas porque igual al intentar nosotros avanzar para matar y expulsar a los judíos, pues igual están ustedes en el medio y pueden salir, digamos, heridos de esto. Desgraciadamente para ellos, para los que le creyeron, pues se vieron en una situación en que habían salido de un país en el que habían vivido y al que no podían volver justamente por haberlos traicionado a los que se quedaron allí. Así que bueno, este es un ejemplo más de la estulticia y la idiotez, incluso de personas de tan alto nivel como los corresponsales internacionales jefes de la BBC. No estamos hablando de no sé qué país tercermundista. Gente que ha estudiado mucho, pero que ha estudiado mucho y mal. También es algo que pasa incluso en las noticias por televisión, con los comentarios de este Jeremy Bowen, que sugirió que el dictador, que Israel le interesaba que Bashar al-Assad siguiera en el poder. Pues no es así. No estaba interesado para nada en que Bashar al-Assad siguiera en el poder. Lo que sí está preocupado por quién viene a reemplazarlo, porque es nada menos que Al-Qaeda. Y si uno vive en España, esto les tiene que sonar de algo. ¿Se acuerdan del 11 de marzo del 2004? Pues fue Al-Qaeda. Imagínense si hubieran llegado al gobierno de España, pero de forma pacífica, ahora en unas elecciones o derrotando a la monarquía, por ejemplo. ¿A ustedes les parece que esto es un símbolo de paz? Pues para Israel tiene dudas al respecto y por eso está tomando también las decisiones que han tomado, no solamente esta, sino la noticia anterior que comentamos, que tenía una pizca de optimismo porque el desplazar a nuevos ciudadanos a una zona fronteriza significa que uno tiene un poquito más de confianza en lo que pueda suceder en esa área. Benjamín Netanyahu se verá obligado a buscar un nuevo embajador de Israel en España. El primer ministro israelí tendrá que hacer ese nuevo nombramiento a pesar de que el actual diplomático, Zvi Babni, no ha llegado a pisar en ningún momento el suelo de la Embajada de Israel en Madrid. El hecho de que Babni no haya estado nunca en la embajada israelí responde a que Netanyahu llamó a consultas a Rodika Radian Gordon, la anterior embajadora del país hebreo. Fue el pasado mes de mayo a consecuencia del anuncio de Pedro Sánchez, que declaró que iba a proceder al reconocimiento de Palestina. Zvi Babni debía asumir el cargo en julio, momento en el que su predecesora, la primera mujer en ocupar el cargo, se jubilaba. Sin embargo, Radian Gordon no regresó a su puesto en Madrid antes del mes de julio. Por ello, el gobierno de Israel decidió mantener su embajada en manos de un encargado de negocios, que ha estado al frente de la institución desde entonces, y Babni no llegó a asumir el cargo. Ahora se da la circunstancia de que cuando Netanyahu decida enviar de vuelta a España a su embajador, tendrá que nombrar antes a un nuevo representante, dado que Zvi Babni ocupará el puesto homólogo en La Haya. La persona elegida por Netanyahu deberá contar también con la aprobación previa del gobierno de Sánchez. Babni ya ha sido nombrado nuevo representante de Israel en Países Bajos.
Al parecer, Netanyahu no prevé darse prisa en tomar esta decisión. De hecho, hay precedentes en los que ha obrado de la misma forma. Sus embajadores en Irlanda, Noruega y Eslovenia también fueron llamados a consultas por reconocer a Palestina y ninguno de ellos ha regresado a su plaza. Aunque el nombramiento de Bapny, anteriormente asesor de política exterior del presidente israelí Isaac Herzog, se conoció en marzo, Radian Gordon ya estuvo llamada a consultas en Israel cerca de un mes a finales de 2023. A pesar de ello, el Estado hebreo explicó que Bapny había sido nombrado antes del atentado del 7 de octubre de 2023, cuando los terroristas de Hamás llevaron a cabo la masacre contra Israel. Así, desvincularon la resolución del cambio de diplomático de la decisión del Ejecutivo español de tomar partido en la guerra. Bueno, esta es una novedad de la cual muy poca gente se puede asombrar, aunque sí es un caso asombroso en la historia diplomática, creo yo. No sé si habrá habido casos similares de un embajador designado que durante todo un año no llega a tomar cargo o posesión de su cargo y que es reemplazado. De momento ha sido ya no es el designado como embajador. Israel todavía no ha designado un nuevo embajador porque tampoco sabe muy bien cuándo se van a reanudar esas relaciones diplomáticas con España, que no es el único país que se encuentra en esta situación. A Bapny pues le ha tocado un destino que seguramente tiene algo más de dulce, pero también algo más de agrio, porque por una parte va a un país que está más cercano a Israel desde su creación de Israel. Estamos hablando de Holanda, a los Países Bajos, pero como va a estar en la sede presidencial en La Haya, pues en La Haya también está el comité, no el comité, la Corte Penal de Justicia Internacional. Así que, bueno, por eso digo que va a ser un cargo un poco agridulce ese destino. No sabemos todavía quién va a ser el nuevo embajador designado y si el personaje que elijan pues va a ser aceptado por el gobierno de España. Ya ha pasado alguna vez. Creo que con otros países esto nunca pasa, pero con Israel ya ha pasado, por ejemplo, que había designado un embajador, a Dani Dayan, como embajador en Brasil, pero en Brasil no lo querían como embajador. Bueno, Dani Dayan hoy en día ocupa otro cargo importante al frente de Yad Vashem, del Museo del Holocausto. Pero lo que digo es que creo que Israel debe ser el único país cuyos representantes a veces son cuestionados por los países con los cuales se supone que uno tiene que entablar relaciones muy cercanas. No por nada, esto del mundo de la diplomacia se trata de que se acerquen posiciones a pesar de que los gobiernos no sean del mismo signo, no sean vecinos, no tengan las mismas preocupaciones, pero sí que deben encontrar un terreno común para entenderse. Esperamos por el bien de todos, también y especialmente por el de los judíos españoles, que nos encontramos en esta situación un poco extraña y que obliga al pobre encargado de negocios a hacer mucho más que negocios cuando está al frente de toda la embajada de Israel hasta que llegue un nuevo delegado del gobierno de Israel. El gobierno del Paraguay concretó esta semana el traslado y apertura de su embajada en la ciudad de Jerusalén, reafirmando los lazos de amistad y cooperación con el Estado de Israel. El presidente Santiago Peña presidió el acto, del que participó también el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Esto es algo en lo que nosotros creemos, que todos los países del mundo tienen derecho a su libertad y autodeterminación. Como dije ayer, vamos a estar con Israel pase lo que pase, expresó el mandatario en su discurso. Dijo además que Paraguay levanta su voz por la causa de Israel como una reafirmación de sus propios principios y valores. Queremos dejar atrás esa imagen aislada de Paraguay, queremos jugar en las grandes ligas, queremos levantar nuestra voz y defender aquello en lo que creemos, remarcó. El presidente Peña estuvo acompañado de la primera dama, Leticia Ocampos,
del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el embajador paraguayo en Israel, Alejandro Rubín, entre otras autoridades nacionales. Bueno, desde aquí nos congratulamos de que Paraguay se una a estos pocos países que tienen su sede diplomática en la que es la capital de Israel, que es Jerusalén. Lo es por decisión, por voto y por historia y por todo lo que sea, pero bueno, alguien en el año 47 dijo de que en la separación del territorio del mandato británico de Palestina, pues habían establecido unos territorios determinados para la creación de un Estado judío y un Estado árabe, y que Jerusalén mantendría un carácter de capital internacional o de ciudad internacional. Claro, ¿qué pasó? Que toda la situación cambió. Hubo una guerra de independencia porque los árabes no admitían y no permitían que un solo milímetro del territorio de la Palestina británica pasara a manos de los judíos. Hubo una guerra muy cruenta que murieron más de 100.000 personas, al final de la cual hubo una especie de armisticio, una división que se creó, una especie de frontera que no era una frontera acordada, sino que fue la frontera que estableció el cese de fuego de determinado momento en el año 49. Y así se quedó, Pero Israel desde el primer momento estableció y reconoció a Jerusalén como su capital. Entre otras cosas porque su carácter de ciudad internacional pues venía unido a esta aceptación de los dos bandos hacia una partición del territorio que los árabes no aceptaron nunca. Así que bueno, esto es lo que pasó. El territorio que se quedó en manos que no eran de los judíos se transformaron en territorios ocupados, pero nunca se los llamó así por parte de Jordania. Entonces se llamaba Transjordania, pero una vez que ocupó los territorios se empezó a llamar Jordania. Y otra parte por Egipto, que es lo que conocemos como la Franja de Gaza. Estos dos territorios son lo que hoy en día se llaman territorios palestinos, aunque en el texto de la partición del mandato británico no se mencionaba la palabra palestino, sino un Estado judío y un Estado árabe. Bueno, son dos territorios que fueron ocupados militarmente por dos países diferentes, uno Egipto y otro Jordania. ¿Qué pasó? Que después de esa guerra, 19 años después, hubo otra guerra. En el medio también hubo alguna, pero en la guerra de 1967, conocida como la Guerra de los 6 días, pues esos territorios fueron recuperados por Israel. Entre otras partes, la ciudad completa de Jerusalén, que se había quedado partida por la mitad. Es decir, que incluso lo que se conoce como el barrio judío de la ciudad antigua de Jerusalén había permanecido en manos de los árabes. Y los judíos no pudieron acceder durante 19 años, ningún judío del mundo, no solamente los israelíes, a rezar en el Muro de las Lamentaciones. Bueno, todo esto lo que viene a explicar de alguna manera es que este famoso estatus de Jerusalén como ciudad internacional, etcétera, pues es un absurdo histórico que nunca llegó a ser real y que, bueno, ahí se conserva porque hay muchos intereses en que los judíos nunca puedan reconocer a Jerusalén como su capital, aunque la tienen reconocida por ley, por una ley básica que es como una constitución, y por eso, ¿cuál es la solución que encontraron muchos países? Pues situar la embajada en otra ciudad, generalmente en la ciudad de Tel Aviv, y por eso tenemos el absurdo, porque es totalmente una mentira infame el decir y poner en las enciclopedias y en los libros de estilo de periódicos españoles y en las universidades enseñar que la capital de Israel es Tel Aviv, que no es Tel Aviv. Es como decir que la capital de España es Barcelona o es Lugo o cualquier otra ciudad que a uno se le antoje. No es Tel Aviv la capital de Israel, nunca lo fue.
una cosa es que históricamente hubo un momento en que la declaración de independencia por las amenazas en ese momento, en ese 14 de mayo de 1948, se cernían sobre la ciudad de Jerusalén y se reunieron para declarar la independencia en la ciudad de Tel Aviv. Pero una cosa es dónde se declara la independencia y dónde es la capital de un país. Y la capital de Israel es Jerusalén, y lo lógico es que las embajadas se sitúen en las ciudades capitales. El Ministerio de Exteriores de Israel ha tomado la decisión drástica de cerrar su embajada en Dublín, escalando significativamente la crisis diplomática con Irlanda. Esta medida se produce después de que el gobierno irlandés anunciara su intención de unirse a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, acusándolo de posible genocidio en Gaza. El nuevo ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, calificó las acciones de Irlanda como antisemitas y afirmó que el país ha cruzado todas las líneas rojas en su relación con Israel. En un comunicado explicó que la decisión responde a la extrema política anti-israelí del gobierno irlandés, destacando que Israel prioriza sus relaciones internacionales según la postura que otros países adopten hacia él. Esta ruptura diplomática tiene sus raíces en eventos recientes. En mayo del año pasado, Israel ya había retirado a su embajador en Dublín después de que Irlanda, junto con España y Noruega, reconociera a Palestina como Estado. La situación se ha intensificado aún más tras el anuncio de Irlanda de intervenir en el caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. El contexto se complica con el informe de Amnistía Internacional que a principios de diciembre concluyó de manera inequívoca que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. La organización basó su conclusión en el patrón de conducta militar israelí, las declaraciones deshumanizadoras de sus líderes y el bloqueo del territorio palestino. En contraste con el cierre de la embajada en Dublín, Israel anunció planes de apertura de una nueva representación diplomática en Chisinau, capital de Moldavia, para 2025. El ministro Sa'ar destacó las relaciones amistosas entre ambos países y el interés mutuo en profundizar sus vínculos diplomáticos. Sí, a diferencia de lo que vimos en el caso español que hablábamos antes con la retirada de los embajadores, en el caso de Irlanda, pues simplemente se ha cerrado completamente la embajada en Dublín. Y esto se hace porque, aunque hubo algunos rumores de que España también igual se sumaba a esta demanda en la Corte Internacional de Justicia, finalmente no lo hizo. Pero Irlanda sí. Irlanda declaró su intención de unirse a esta demanda acusando de genocidio en Gaza a Israel. Así que bueno, por eso Israel ha reaccionado de esta manera. Algunos pueden decir, claro, es que el gobierno de Netanyahu es... Yo en este sentido creo que cualquier otro gobierno de Israel hubiera actuado de la misma manera. Es decir, lo que no se puede es acusar de genocidio a Israel y mantener relaciones diplomáticas. O sea, si tú crees ¿por qué vas a mantener relaciones diplomáticas con un país genocida, no? Si tú piensas que esto es así. Bueno, así que este despropósito se ha visto compensado de alguna manera con otro país europeo más pequeño y del cual Israel tenía una embajada en Israel, pero no tenía una embajada recíproca en Chisinau, en la capital. Moldavia, recordemos, es uno de los países que recibe más inmigrantes de Ucrania en esta guerra y es una zona que tiene una larga historia en común con los judíos que durante mucho tiempo llamaron a esta zona Besarabia, es decir, que era uno de aquellos reinos antiguos vinculados a Rumanía. Y como éramos poco, como dicen en los chistes, parió la abuela y sale Amnistía Internacional diciendo que ellos concluyen de manera inequívoca, y esto lo pongo entre paréntesis dichos y sugeridos, porque inequívoca es decir que yo no me puedo equivocar. Ellos, Amnistía Internacional, no se pueden equivocar que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Cuando estos mismos días estamos viendo algunas informaciones que refuerzan
o que sustentan más bien, que dan, elementos para ver que los números que facilitan los gazatíes, o mejor dicho, la gente de Hamás sobre los muertos en la guerra de Gaza, no tienen nada que ver no solamente con un genocidio, porque no se acerca después de un año a ninguna matanza por el hecho de ser palestinos o por el hecho de vivir en la Franja de Gaza, sino que es una agresión mutua entre Israel y un grupo terrorista llamado Hamás. Y la mayoría de las víctimas civiles son producidas justamente porque los miembros de Hamás se escudan en la población civil. Pero es que las cifras que se están dando y se siguen dando, y todo el mundo cita, porque hay un estudio que explica que los principales periódicos del mundo y las cadenas de televisión, para el 98% lo que dice Hamás es la verdad. Es decir, las cifras que dan de que ahora están en unos 44.000, pues no hay ninguna lógica en eso. Primero, Israel puede dar una lista de nombres concretos, de edades y todos los datos sobre los 17.000, de los cuales les consta que son miembros de Hamás, milicianos, guerrilleros, terroristas que han muerto durante esta contienda. Descarten de allí 17.000. Ahora, otro dato que no aparece nunca es, durante un año y medio en una población de 2 millones y pico de personas, nadie se muere de forma natural o se han tergiversado las cifras. También este informe acusa, no el de Amnistía, sino el otro que viene a contestarle, acusa que las informaciones que pasa el supuesto Ministerio de Sanidad de Hamás tergiversa los nombres de los muertos para hacerlos pasar por mujeres, porque como en Occidente compramos cualquier cosa, incluso los nombres de mujeres son aceptados los hombres de masculinos son aceptados como nombres de mujeres, porque así se incrementa esta tasa que es la que interesa, víctimas que son mujeres, niños y ancianos. Pero ni la cifra total es real, ni las cifras parciales son exactas o se acercan siquiera, porque en estas cifras que da Hamás, si alguien tiene algunos milímetros de frente, puede notar algo que falta. En estas cifras que da Hamás no aparece ningún hombre adulto y que haya estado al frente con una arma en la mano, cuando todo el mundo sabe qué es Hamás y qué es lo que ha pasado allí. Con este comentario finalizamos el informativo hoy aquí en Radio Sefrad. Les esperamos mañana con más noticias.